Hola a todos, hoy les voy a presentar mi proyecto de tiro parabólico. Para este proyecto he decidido estudiar el tiro parabólico de la defenestración de Praga. En estas vacaciones de Navidad, junto a mi familia, hice un viaje a Praga y mientras estaba visitando el castillo de Praga, vi una parte del castillo que me llamó mucho la atención, que fue la ventana de defenestración. Para quien no lo sepa, la defenestración es el acto de arrojar a una persona por la ventana. Este aspecto me llamó mucho la atención y decidí investigar un poco más. La defenestración de Praga ocurrió el 23 de mayo de 1618 en el castillo de Praga, en lo que en aquel entonces era el reino de Bohemia. En aquel tiempo Europa estaba marcada por profundas tensiones religiosas y políticas, especialmente entre las comunidades católicas y protestantes. En Bohemia, la población estaba dividida entre católicos y protestantes, y el conflicto se intensificó cuando el emperador intentó restringir las libertades religiosas de los protestantes. La defenestración tuvo lugar durante una reunión en el castillo de Praga, que es este que pueden ver por aquí, donde los representantes protestantes expresaron su descontento por las políticas del emperador y su temor de perder sus derechos religiosos. Y en un momento de tensión, dos altos funcionarios católicos, Wilhelm Slavata y Jaroslav Martini, junto con el secretario Filippo Fabricius, fueron arrojados por una ventana del castillo, más concretamente esta ventana de aquí. Sorprendentemente, los tres sobrevivieron la caída, porque cayeron en estiércol que se había depositado en el foso del castillo. La defenestración de Praga fue un acto simbólico de desafío contra la autoridad católica, y se convirtió en el catalizador que desencadenó la Guerra de los 30 años, un conflicto que involucró a diversas potencias europeas y que duró desde 1618 hasta 1648. Y bueno, y ahora que sabemos un poco más de la historia de la defenestración de Praga, vamos a proceder al estudio de este tiro parabólico. En primer lugar, tuve que averiguar cuál era la altura de la ventana desde la que se arrojaron a estas personas y encontré en internet que era de unos 17 metros. Después intenté buscar algún dato, pero me resultó muy difícil porque en 1618 pues no se registró mucho sobre esta caída. Entonces decidí más o menos elegir unos valores pues que podrían ser, como por ejemplo la velocidad inicial de 1,5 metros por segundo con un ángulo de 12 grados. Teniendo estos datos ya descompuse el vector velocidad inicial para así poder obtener tanto la velocidad en el eje X, que como ya sabemos va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, y la velocidad en el eje Y, que va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y pues obtuve aquí el vector velocidad. Ahora ya sabiendo esto podemos irnos a GeoGebra para representar la parábola. Bueno, ya estamos en GeoGebra y para poder representar nuestro tiro parabólico voy a comenzar diciéndole a GeoGebra cuáles son las variables de este movimiento. Una vez tenemos esto ya podemos introducir la ecuación de la trayectoria para que GeoGebra dibuje esta parábola. Bueno, ya hemos introducido la ecuación de la trayectoria y podemos ver aquí que GeoGebra nos dibuja la parábola. Pues vamos a comenzar calculando lo que sería el alcance máximo, que bueno, más o menos aquí con GeoGebra, si ampliamos también, se podría ver que va a estar cerca de 3. Para calcular el alcance máximo, porque el movimiento no acaba en el mismo nivel en el que comienza, tenemos que utilizar la ecuación de la trayectoria e igualar la y a 0, es decir, cuando en el eje y valga 0. Cuando coincida con el eje X. Sustituimos todos los datos y pues nos va a dar dos resultados. Obviamente al ser una parábola va a cortar el eje X dos veces, pero nos quedamos con el resultado positivo. Ahora vamos a comprobar que hemos calculado correctamente el alcance máximo utilizando GeoGebra. Y efectivamente podemos observar que el alcance máximo vale 2,78 metros. Continuamos el estudio hallando cuál es el tiempo de vuelo. Como el tiempo de vuelo va a ser el mismo tanto en el eje X que en el eje Y, pues calculamos con el que nos sea más sencillo, que en este caso es con el eje X. Con la fórmula de que X es igual a velocidad
en el eje X, obviamente, por tiempo. Despejamos el tiempo y nos sale 1,89 segundos. Bueno, y ahora para calcular el tiempo de vuelo en GeoGebra simplemente tenemos que introducir la ecuación. Pero en primer lugar, como la ecuación incluye la velocidad en el eje X, tenemos que calcular la velocidad en el eje X. Y pues efectivamente comprobamos que el tiempo de vuelo nos da 1,89 segundos. Lo siguiente que vamos a calcular será la altura máxima, para la que usaremos dos fórmulas. Lo primero que tenemos que saber es que la altura máxima va a ser el vértice de esta parábola y que justo en ese punto la velocidad del cuerpo va a ser 0 porque justo después va a empezar a descender. Entonces para ello lo primero que hacemos es despejar el tiempo cuando la velocidad sea 0, que nos va a dar 0,0316 segundos. Es decir, pasado ese instante, el cuerpo va a estar en la altura máxima. Lo que hacemos a continuación va a ser simplemente sustituir el tiempo en la ecuación de la posición para calcular en qué posición se encuentra en ese instante, que como vemos va a ser 17,0049, es decir, va a ascender muy poco. Para calcular la altura máxima en GeoGebra podemos hacerlo al igual que he explicado antes, es decir, añadiendo las fórmulas en GeoGebra, o también podemos marcar el vértice de esta parábola, ya que claramente podemos ver que es la altura máxima. Para ello simplemente marcamos extremos relativos de esta parábola y nos va a marcar el punto E, que bueno, aquí aparece 17 por los decimales, pero que podemos aquí en cifras decimales podemos añadir más decimales y efectivamente ver aquí abajo que es 17,005 metros. Por último, vamos a calcular la velocidad final, es decir, la velocidad de llegada al suelo. Para ello necesitamos saber que el vector de velocidad se descompone en una velocidad en el eje X y en el eje Y. Y como dije anteriormente, en el eje X, al tratarse de un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad no va a cambiar. Por lo tanto, lo que necesitamos averiguar es la velocidad en el eje Y al llegar al suelo. Para ello empleamos esta fórmula de velocidad en el eje Y, sustituyendo con el tiempo de vuelo calculado previamente. Así obtenemos menos 18,21 metros por segundo y ya tenemos nuestro vector de velocidad final, que al hacer el módulo obtenemos aquí el numerito de velocidad final, que es 18,269 metros por segundo. Y ahora para calcular esta velocidad final con GeoGebra simplemente tenemos que insertar las ecuaciones para que las resuelva. Y efectivamente obtenemos 18,32 metros por segundo. Teniendo en cuenta que por la falta de datos yo he tenido que determinar la velocidad inicial y el ángulo, y que además hemos realizado los cálculos sin tener en cuenta el rozamiento con el aire, este sería el movimiento llevado a cabo por el cuerpo. Saldrían de la ventana y caerían abajo hasta llegar al estiércol, cayendo a 2,78 metros de la torre en 1,89 segundos, llegando a una altura máxima de 17,0049 metros y llegando al suelo con una velocidad final de 18,269 metros por segundo, que gracias a esa montañita de estiércol no les afectó mucho. Y este ha sido mi proyecto de tiro parabólico y espero que les haya gustado.